Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy nos adentramos en Kazajistán. Antes de entrar en materia, una breve aclaración: todo lo que se discute aquí es estrictamente educativo. Se trata de un análisis histórico, botánico y ecológico de las poblaciones de cannabis silvestre y su evolución a lo largo del tiempo. Nada de lo aquí expuesto pretende promover ni fomentar el uso, el cultivo o la distribución donde no sea legal, y nada debe interpretarse como una instrucción. Las leyes varían según la ubicación, y respetar esos límites es fundamental. Este episodio se centra en Kazakh ruterales, una población moldeada por una extrema inestabilidad estacional y una de las ventanas biológicas más cortas a las que el cannabis se ha adaptado. Lo que surgió aquí no fue solo independencia del sol, sino velocidad, certeza y un ciclo de vida comprimido a semanas. Con este contexto, adentrémonos en el mundo kazajo, donde la demora no era una opción y la autofloración se convirtió en un punto final evolutivo. El paisaje cambia a medida que el corredor de Volga pierde relevancia y el paso euroasiático se abre completamente hacia el este. Kazajistán no es un entorno marginal, sino un campo de pruebas. Vastas llanuras ininterrumpidas se extienden a través de latitudes donde las fuerzas continentales dominan sin interferencia, veranos calurosos y desecantes, transiciones estacionales abruptas e inviernos que llegan sin previo aviso o con un descenso gradual. Aquí, el clima no negocia. Comprime el tiempo mismo. Para cuando los botánicos y arqueólogos comenzaron a prestar más atención a las poblaciones de cannabis silvestre en Kazajistán, la planta ya había dado un paso evolutivo decisivo. Ya no se trataba simplemente de un cannabis que podía florecer independientemente del fotoperiodo. Era un cannabis que tenía que hacerlo y lo hacía con una velocidad que superaba incluso a las poblaciones ruterales siberianas documentadas décadas antes. Kazakh ruteralis existe en una región definida por una asimetría estacional extrema. La primavera puede llegar tarde y ser seca. El calor del verano puede aumentar rápidamente, llevando la transpiración por evapotranspiración más allá de lo que las plantas anuales de raíces superficiales pueden tolerar. El otoño, cuando llega, a menudo colapsa abruptamente la ventana de crecimiento. En este entorno, la diferencia entre la supervivencia y la extinción no son semanas, sino días. Cualquier planta que retrase la transición reproductiva corre el riesgo de no completarla nunca. Lo que distingue a las poblaciones de Kazakh no es simplemente su independencia de las señales de duración del día, sino el grado en que se ha acortado su ciclo de vida. Las observaciones de campo y el trabajo de mejoramiento posterior indican fases vegetativas de tan solo 4 a 6 semanas, a veces incluso más cortas en condiciones favorables. Esto no es una aceleración añadida a un patrón de crecimiento convencional. Representa una reorganización fundamental de las prioridades de desarrollo. La planta no invierte en altura. No invierte en ramificación. No espera a acumular biomasa excedente. En cambio, avanza hacia la reproducción casi inmediatamente después de alcanzar la viabilidad estructural. La germinación inicia la cuenta regresiva. Una vez establecida, la planta progresa implacablemente, independientemente de la estabilidad del fotoperiodo o de las señales estacionales que guiarían a otros linajes de cannabis. Desde un punto de vista de lógica ambiental, esto convierte a Kazajistán en un fuerte candidato para el verdadero punto de origen de la autofloración totalmente autónoma. Las poblaciones de Radgers y Siberia Occidental demostraron la ruptura inicial con la dependencia del fotoperiodo. Pero Kazajistán representa el refinamiento de ese mecanismo. Aquí, el reloj interno de desarrollo no solo parece dominante, sino absoluto. La planta no duda. Se compromete. Esta distinción es importante porque explica por qué la genética de Kazakh ruteralis se comporta de manera diferente cuando se introduce en programas de mejoramiento. Cuando estas poblaciones se cruzaron posteriormente con líneas de cannabis domesticadas,
Los híbridos resultantes exhibieron una expresión más consistente y agresiva de floración dependiente de la edad que aquellos derivados de otras fuentes de ruterol euroasiáticas. El rasgo no requirió una selección prolongada para estabilizarse. Se afirmó de forma temprana y decisiva. Ese comportamiento llamó la atención a finales del siglo XX, particularmente entre los mejoradores que intentaban aislar y mapear la base genética de la autofloración. Cuando se desarrollaron las primeras líneas Lowrider, el material genético que se remontaba a las poblaciones de ruteral de Kazakh apareció repetidamente en los cruces fundacionales. Esto no fue casual. El proyecto Lowrider buscaba una planta que pudiera completar su ciclo de vida de forma rápida y predecible bajo una amplia gama de condiciones, y el material de Kazakh proporcionó exactamente eso. En el trabajo de mapeo asociado con esas primeras líneas, la influencia de la ruteralis de Kazakh fue evidente en la compresión de la ventana vegetativa y la confiabilidad del desencadenante de la floración. Donde otros híbridos derivados de rutas mostraron variabilidad, sensibilidad parcial al fotoperiodo y transiciones retardadas o sincronización inconsistente, las líneas influenciadas por K6 mostraron uniformidad. El reloj se puso en marcha y la planta lo siguió sin desviarse. Desde una perspectiva botánica, esto sugiere que las poblaciones kazajas representan no solo una variante de las ruterales, sino un ápice de selección dentro de la estrategia de las ruterales. El entorno había eliminado cualquier retraso innecesario. Lo que quedó fue un linaje de cannabis optimizado para la certeza en un mundo incierto. Por eso Kazajistán tiene tanta importancia en cualquier debate serio sobre los orígenes de las autoflorecientes. No es simplemente otro punto en el mapa. Es el lugar donde la relación entre el cannabis y el sol se redujo a la irrelevancia. No gradualmente, no parcialmente, sino completamente. La planta ya no esperaba a que le dijeran cuándo reproducirse. Decidía y actuaba. Esa decisión, codificada en su genética por el propio paso, transformaría más tarde la forma en que los humanos entendían y utilizaban la planta. Pero aquí, en estos planos, nunca se trató de utilización. Se trató de supervivencia medida en semanas, no en estaciones. Lo que distingue a la ruterales kazaja de cualquier otra población silvestre de cannabis no es simplemente que florezca independientemente del fotoperiodo, sino que lo hace con un ciclo interno severamente cortado. La diferencia es sutil pero crucial. En poblaciones anteriores de ruterales euroasiáticas, la autonomía de la floración eliminó la dependencia de la duración del día. En Kazajistán, esa autonomía se llevó aún más lejos. Toda la secuencia de desarrollo se comprimió hasta el punto en que la demora misma se volvió biológicamente inaceptable. Las observaciones de campo y el posterior mejoramiento genético indicaron consistentemente fases vegetativas de tan solo 4 a 6 semanas en plantas de ruterales derivadas de Kazajistán. Esto no es un artefacto del cultivo o la selección en condiciones artificiales. Es el reflejo de una planta que evolucionó bajo un régimen donde la estabilidad ambiental no podía asumirse ni siquiera brevemente. En esta región, las transiciones estacionales son abruptas, las precipitaciones son irregulares y el estrés térmico puede acelerar el deterioro fisiológico con la misma rapidez con la que el frío puede detener el crecimiento por completo. Desde el punto de vista del desarrollo, esta compresión representa una reasignación de prioridades. En la mayoría de los linajes de cannabis, el crecimiento vegetativo sirve como una fase de amortiguación, un periodo en el que la planta acumula masa estructural, expande la superficie foliar y retrasa la reproducción hasta que señales externas indiquen una ventana favorable. Casacuralis abandona por completo esta amortiguación. La suficiencia estructural, no la abundancia, se convierte en el umbral. Una vez establecida la arquitectura mínima, la planta avanza hacia la reproducción sin vacilación. Este cambio es visible en cada etapa del desarrollo de la planta. La germinación va seguida de una rápida formación de interdeodos, ramificación lateral limitada y transición temprana del meristemo.
La planta no se detiene a evaluar las condiciones ambientales. No espera confirmación de los ciclos de luz o las tendencias de temperatura. El reloj de desarrollo interno avanza continuamente independientemente de la confirmación externa. El resultado es una planta que alcanza la madurez reproductiva mientras aún es compacta, a menudo antes de que las plantas anuales competidoras hayan establecido completamente su estructura vegetativa. La lógica ecológica es sencilla. En el paso Casix, la demora se castiga. Una planta que invierte mucho en masa vegetativa corre el riesgo de agotar la humedad disponible antes de que comience la reproducción. Una planta que espera la confirmación estacional puede que nunca la reciba. Las olas de calor pueden desecar rápidamente los suelos poco profundos, mientras que las heladas tempranas pueden detener la actividad metabólica con poca antelación. Bajo estas presiones, la única estrategia exitosa es la certeza a través de la velocidad. Por eso, el ciclo de vida de Casix ruturalis parece casi impaciente cuando se observa desde la perspectiva del cannabis domesticado. No está optimizado para el rendimiento, la longevidad o la dominancia estructural. Está optimizado para completarse. El objetivo de la planta no es persistir, sino terminar. Cada vía de desarrollo que no contribuye directamente a ese resultado se minimiza o elimina a nivel fisiológico. Esto sugiere una fuerte selección sobre las vías reguladoras que gobiernan la transición de fase. Mientras que el cannabis sensible al fotoperiodo depende en gran medida de los mecanismos de detección de luz para controlar la floración. Casix ruturalis parece priorizar las señales de desarrollo internas, probablemente relacionadas con umbrales hormonales dependientes de la edad que desencadenan la conversión del tallo merista independientemente del contexto externo. La planta no se pregunta si las condiciones son ideales. Asume que se deteriorarán y actúa en consecuencia. Esta distinción se vuelve especialmente importante al considerar cómo se comporta la genética de Casix ruturalis en poblaciones híbridas. Cuando se cruza con líneas domesticadas, el ciclo de vida comprimido se impone con fuerza. Los híbridos de primera generación frecuentemente exhiben ventanas vegetativas acortadas incluso antes de la estabilización completa de los rasgos autoflorecientes. Este comportamiento es una de las razones por las que el material de Caix se convirtió en fundamental para los primeros esfuerzos de mapeo. La señal era clara, repetible y es difícil suprimirlo mediante el cruzamiento. Por el contrario, las poblaciones ruterinas de entornos menos extremos suelen producir híbridos con compresión parcial. Plantas que florecen independientemente del fotoperiodo, pero que aún conservan fases vegetativas más largas. El material derivado de Casix no se comporta de esa manera. El ciclo de vida permanece abreviado a menos que se seleccione activamente en contra. Esto indica que el rasgo de compresión no es periférico, sino fundamental para la arquitectura genética de la población. La ventana vegetativa de 4 a 6 semanas no es, por tanto, una curiosidad. Es la expresión biológica de una región que no tolera la indecisión. El clima de Kazajistán no solo favoreció la autofloración, sino que exigió una aceleración. A lo largo de generaciones, las plantas que se retrasaban fueron eliminadas del acervo genético. Lo que quedó fue un linaje que trataba el tiempo como un recurso limitante en lugar de un telón de fondo. Para cuando los mejoradores encontraron esta genética décadas después, el entorno ya había hecho el trabajo. El paso de Casix había refinado una población de cannabis que operaba con un calendario inflexible, uno que más tarde redefiniría lo que significaba la autofloración en términos prácticos. Pero aquí, en su lugar de origen, el rasgo nunca tuvo que ver con la utilidad o la novedad. Se trataba de sobrevivir el tiempo suficiente para dejar semillas. Cuando los primeros mejoradores e investigadores intentaron aislar y comprender la base genética de la autofloración, surgió un problema casi de inmediato. El rasgo era difícil de estabilizar cuando provenía de muchas poblaciones ruterales euroasiáticas.
Si bien se podía observar una floración dependiente de la edad en los híbridos de primera generación, su expresión a menudo se atenuaba o se volvía inconsistente en las generaciones posteriores. En algunas líneas, la floración permanecía independiente del fotoperiodo, pero variaba ampliamente en su momento. En otras, reaparecía una sensibilidad parcial al fotoperiodo. La señal estaba presente, pero era ruidosa. Ese ruido es lo que hizo que Kazakh ruturalis destacara. Cuando el material genético rastreado a poblaciones de Kazakh entró en las primeras líneas experimentales, sobre todo en aquellas que más tarde servirían de base para el trabajo de mapeo de Lowriter, el comportamiento cambió. El rasgo de autofloración no solo apareció, sino que se impuso. La compresión vegetativa permaneció intacta. La iniciación de la floración se produjo de forma fiable dentro de una estrecha ventana de desarrollo. El rasgo resistió la dilución por cruzamiento de una manera que los aportes de ruterol de entornos menos extremos a menudo no lo hacían. Desde un punto de vista genético, esto es importante porque los rasgos fuertes y repetibles son más fáciles de mapear. El mapeo no requiere novedad, sino consistencia. Las ruterales de Kazajistán proporcionaron precisamente eso. El reloj de desarrollo se comportó de manera predecible en todas las plantas, en todos los entornos y en todas las primeras generaciones híbridas. Esta consistencia permitió a los investigadores y mejoradores asociar la autofloración no con interacciones ambientales vagas, sino con señales heredadas específicas. La razón de esta claridad radica en la historia evolutiva de la población. En Kazajistán, la compresión del ciclo de vida no era opcional. A lo largo de las generaciones, la presión selectiva eliminó las formas intermedias, las plantas que florecían algo temprano o las que dependían parcialmente de las señales del fotoperiodo. Resopla, solo sobrevivieron aquellas que iniciaron la reproducción de manera decisiva y rápida. El resultado fue un acervo genético en el que el mecanismo de autofloración no era un rasgo más, sino una característica central de la organización del desarrollo. Cuando esta genética se introdujo en las líneas de cannabis domesticadas, su influencia fue inmediatamente evidente. Los primeros esfuerzos de mapeo de Lowriter identificaron consistentemente los aportes derivados de Kazajistán como la fuente de la expresión autofloreciente más estable y agresiva. Incluso al cruzarse con líneas fotoperiódicas dominantes, la señal de floración dependiente de la edad emergía temprano y con variabilidad limitada. Para los investigadores que intentaban comprender los patrones de herencia, esto era invaluable. Un rasgo que se expresa claramente puede rastrearse, uno que fluctúa, no. Esto no significa que Kazakh ruterales portara un único gen autofloreciente aislado. Más bien, sugiere que la población había experimentado un refinamiento poligénico donde múltiples elementos reguladores se alinearon hacia el mismo resultado, una transición temprana e irreversible a la reproducción. En tales casos, el mapeo no identifica un interruptor aislado, sino una constelación de señales que, en conjunto, imponen la misma decisión de desarrollo. Esa constelación ya estaba estabilizada por el ambiente mucho antes de que cualquier ser humano intentara analizarla. Por el contrario, las poblaciones ruterales de regiones con estaciones ligeramente más largas o más favorables conservaban una mayor flexibilidad de desarrollo. Su genética permitía la independencia de la floración, pero no una urgencia absoluta. Al cruzarse con líneas domesticadas, esa flexibilidad se traducía en variabilidad, fases vegetativas más largas, tiempos inconsistentes o una reversión parcial hacia la sensibilidad al fotoperiodo. Estos rasgos son supervivientes en la naturaleza pero problemáticos en el trabajo de cartografía donde la claridad depende de la predictibilidad. El predominio de Kazakh rutalis en los primeros. Por lo tanto, el mapeo de líneas de Lowriter no fue accidental ni preferencial. Fue práctico. Los investigadores se inclinaron hacia el material que se comportaba de la misma manera en cada ocasión.
La genética de Kasich proporcionó una señal de desarrollo lo suficientemente fuerte como para anular influencias competitivas, lo que permitió trazar patrones de herencia con confianza. También es importante señalar que este dominio no implica superioridad en todos los contextos. Los mismos rasgos que hicieron valiosa a Kasach fruturalis para el mapeo, compresión extrema, transición temprana, inversión vegetativa mínima, también impusieron limitaciones. Estas plantas nunca fueron optimizadas para un crecimiento prolongado, expansión estructural o respuesta ambiental más allá de una rápida finalización. Su valor radicaba en la claridad, no en la versatilidad. Lo que surgió del trabajo de Lowrider entonces no fue la creación de autoflorecientes desde cero, sino el reconocimiento de donde era más fuerte la señal. Kazajistán proporcionó una población en la que la cuestión evolutiva ya había sido respondida de manera decisiva. Cuando resopla, el ambiente elimina la ambigüedad, la genética hace lo mismo. En este sentido, Kasach fruturalis no solo aportó genes a las primeras líneas autoflorecientes. Proporcionó el punto de referencia, la expresión más clara de un rasgo moldeado bajo máxima presión. El trabajo de mapeo posterior fue simplemente la traducción de esa claridad a la comprensión humana. Kazajistán es importante porque representa el punto en el que la autofloración dejó de ser una adaptación condicional y se convirtió en una estrategia de desarrollo fija. En poblaciones de rutal euroasiáticas anteriores, la autonomía de floración existía como respuesta a señales estacionales poco fiables. En Kazajistán, esa respuesta se llevó a su conclusión lógica. El entorno no solo recompensó la independencia del fotoperiodo, sino que eliminó las alternativas. Lo que sobrevivió no fue la flexibilidad, sino el compromiso. Esta distinción es crucial porque gran parte del debate moderno sobre la autofloración trata el rasgo como una conveniencia técnica, algo introducido, refinado u optimizado mediante la selección humana. Ese enfoque malinterpreta tanto el origen como la importancia del mecanismo. La autofloración no surgió para resolver un problema de cría, sino uno ambiental. Kazajistán es donde esa solución se consolidó como una regla. El paso kazajo impuso una forma de presión que no dejó lugar a estrategias parciales. Las estaciones no solo eran cortas, sino también inestables. La disponibilidad de humedad fluctuaba rápidamente. El estrés por calor y el estrés por frío podían ocurrir dentro del mismo periodo de desarrollo. En estas condiciones, una planta que esperara, ya fuera señales de luz, tendencias de temperatura o biomasa acumulada, difícilmente completaría su ciclo de vida. La única estrategia viable era la certeza a través de la velocidad. Florecer temprano, terminar temprano, dejar semillas. A lo largo de generaciones, esta presión filtró la población sin piedad. Las plantas que conservaban alguna dependencia de la confirmación externa fueron eliminadas del acervo genético. Las plantas que retrasaban la transición fueron eliminadas. Lo que quedó fue un linaje en el que la secuencia de desarrollo avanzaba sin vacilación. Una germinación iniciaba una cuenta regresiva y nada en el ambiente podía detenerla. Eso es lo que define un punto final evolutivo. Un punto final se alcanza cuando un rasgo ya no varía significativamente dentro de una población porque se han eliminado las alternativas. En Kasich frutales, la floración dependiente de la edad ya no era un espectro. Era el estado por defecto. La planta no dudaba entre estrategias. Ejecutaba una. Por eso la genética de Kasich se comportó de manera tan diferente cuando se introdujo en las primeras líneas experimentales y de mapeo. El mejoramiento genético no creó la señal de autofloración. Lo reveló. La claridad que observaron los investigadores no fue el resultado de una cuidadosa selección a lo largo de muchas generaciones, sino la herencia de un rasgo que ya había sido estabilizado por el ambiente. El paso había hecho el trabajo. Los humanos simplemente reconocieron el resultado. Comprender esto replantea el papel de Kazajistán en la historia del cannabis.
No fue simplemente una fuente de genes útiles. Fue un campo de pruebas donde la relación entre el cannabis y el tiempo se renegoció fundamentalmente. El fotoperiodo, antes central para la sincronización reproductiva, se volvió irrelevante. El programa de desarrollo interno de la planta tuvo prioridad no como un experimento, sino como una necesidad. Esto también explica por qué Cassac ruderalis no se generaliza fácilmente a todos los contextos. Los mismos rasgos que la hicieron evolutivamente exitosa en el paso, compresión extrema, inversión vegetativa mínima, progresión irreversible, no son universalmente ventajosos. En entornos más indulgentes, la flexibilidad puede superar la urgencia. Pero en Kazajistán, la flexibilidad era una desventaja. El ambiente la seleccionó en su contra hasta que desapareció por completo. Cuando se observa la autofloración desde esta perspectiva, deja de ser una novedad y se convierte en algo más preciso, un registro de presión. Es una inscripción biológica del lugar, el clima y las consecuencias. Kazajstán porque marca el punto donde el cannabis desacopló por completo su destino reproductivo del sol y lo confió en cambio a un reloj interno moldeado únicamente por la supervivencia. Esta es la distinción que a menudo se pierde cuando se discuten rasgos sin origen. La autofloración no es inteligente. No es eficiente. Ni siquiera es versátil. Es definitiva. El resultado de un paisaje que exigía decisión y no aceptaba menos. Y es por eso que cualquier comprensión seria de la autofloración, ya sea científica o histórica, debe pasar por Kazajistán, no como una nota a pie de página, sino como el lugar donde la pregunta ya no era cuándo debía florecer esta planta, sino cuán rápido debía terminar de existir. Lo que Kazajistán nos muestra no es innovación. Nos muestra finalidad. Así es como se ve el cannabis cuando un entorno elimina todo comportamiento opcional y deja solo lo que funciona. Sin esperas, sin contingencias, sin excesos. Kazakh, resopla, ruterales es el punto donde la relación de la planta con el tiempo se volvió absoluta. La germinación inició el reloj y el reloj no se detuvo. Entender eso importa porque la autofloración a menudo se discute como una conveniencia moderna o un atajo de cultivo. Lo que hemos visto aquí es que no se trata de un atajo en absoluto. Es un punto final, una estrategia de desarrollo forjada bajo una presión que no permitía la vacilación. Cuando se ignora ese contexto, el rasgo se malinterpreta. Cuando se restablece el contexto, cobra sentido de inmediato. Como siempre, todo lo que se presenta aquí tiene fines estrictamente educativos e informativos. Esta discusión se limita a la botánica, la ecología, la genética y la historia de las plantas. No promueve ni fomenta el uso, el cultivo ni la distribución donde estén prohibidos por ley, y no proporciona instrucción de ningún tipo. Las leyes y regulaciones varían ampliamente y respetar esos límites es esencial para todos aquellos que se toman el tiempo de reflexionar sobre este tipo de material. Cuanto más extenso sea el formato, más profundo el contexto, más lento será el desarrollo. Gracias. Este canal existe para personas que desean comprender la planta como un sistema moldeado por el lugar, la presión y el tiempo, no solo como un producto o una etiqueta. Si este tipo de trabajo resuena contigo, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Continuaremos avanzando población por población, entorno por entorno, construyendo una imagen más clara sin atajos ni exageraciones. Aquí es donde dejamos Kazajistán por ahora. Hasta la próxima, manténganse curiosos, con los pies en la tierra y cuídense.